Si ya has estado en el extranjero, habrás experimentado que cuando tu forma de vida no coincide con la del otro, te puede producir asombro, admiración, incomprensión o incluso rechazo. Y es que cuando salimos de nuestro entorno, esperamos que el otro reaccione según nuestras expectativas, como si no pudiéramos creer que existe otra forma de actuar y de pensar que la nuestra. La familia es algo que existe en todo el mundo, pero las relaciones familiares y su importancia dentro de la sociedad cambian de una cultura a otra. ¿Cómo son las familias en España? ¿Cómo la vemos nosotros y cómo la ven nuestros alumnos inmigrantes y refugiados? ¿Qué diferencias hay con las suyas? Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español, el canal para profes principiantes o no tanto. En este canal encontrarás vídeos sobre la enseñanza del español y si das otras lenguas, míralos también, que seguro que te ayudan. Busca el tema que te interesa en las diferentes listas que he preparado. No te pierdas ningún vídeo, así que suscríbete. Muchas veces no podemos imaginarnos qué corren por las cabezas de nuestros alumnos cuando les enseñamos imágenes o tratamos textos que representan la forma de vida en España. Y la familia es un tema que despierta pasiones cuando tratamos su aspecto cultural. Cuando toca el tema de la familia, todos agarramos el árbol genealógico y empezamos a alargar vocabulario. Abuelos, padres, hijos, nietos, primos, tíos, suegros, cuñados, etc. Siempre empezamos con la familia clásica de toda la vida, papá, mamá, hijitos. Es cierto que este tipo de familia tradicional es la más abundante en España y creo que en todo el mundo. Pero esto ha cambiado mucho en las últimas décadas y ahora tenemos más tipos de familias. Te las voy a mencionar por si no conocías algunas. Tipos de familias. Familias biparentales. Aquí el término biparental se refiere a un hombre y una mujer que pueden tener hijos o no. Es aquí donde se encuentra la familia tradicional. Familias homoparentales, que está formada por dos hombres o dos mujeres y pueden tener hijos o no. Familias reconstituidas. Son las familias que se forman de otras familias después de un divorcio y donde puede haber hijos de uno o ambos cónyuges. Familias monoparentales. Son las formadas por un adulto, mayoritariamente una mujer, que puede tener uno o varios hijos. Aquí se encuentran las llamadas madres solteras. Familias de acogida. Se trata de familias que acogen niños temporalmente, por ejemplo los fines de semana o las vacaciones. Familias adoptivas. Son las que adoptan niños de forma permanente. Familias extensas. Se da cuando viven en una unidad familiar otros miembros de la familia, como los abuelos, un tío, hija y nieto, etc. A esto hay que añadir que casarse no es una condición para formar una familia, y así apareció en nuestras vidas el término pareja de hecho. Anécdota. En los años 80 estuve viviendo en Francia como chica au pair con una familia que no se correspondía con mi mentalidad de entonces. Los padres se habían casado después de haberse divorciado de sus antiguas parejas y tenían una niña en común. También vivía con ellos el hijo del anterior matrimonio de la mujer y el marido tenía dos hijas que vivían con su madre. Acostumbrada al modelo tradicional, esto me pareció súper raro. Por aquel entonces apenas había matrimonios divorciados en España. La familia era algo que estaba muy claro y que duraba toda la vida. Nadie hablaba de medio hermano, padrastro o las hermanas de mi hermano. En mi ingenuidad, yo me preguntaba cómo podían superar los niños el trauma de una familia tan extraña. Con el tiempo he considerado normal cualquier tipo de familia, pero cuando me acuerdo de esa situación, me pregunto si nuestros alumnos no sentirán lo mismo cuando les hablamos de tantos tipos de familia. Hay que tener en cuenta que muchos solo conocen el modelo clásico, e incluso si existe el divorcio en sus países, suceden cosas muy diferentes a las de aquí. Las relaciones entre los miembros de la familia es un tema que despierta más pasiones todavía. Sobre todo en los países africanos y árabes, los roles de los miembros de la familia están muy definidos. El hombre tiene una posición de jefe y mantenedor de la familia.
Los hijos deben obediencia a los padres y abuelos, y la mujer es la que se ocupa de los hijos y la casa. Hasta aquí no parece nada desconocido, porque este sistema se ha dado en España hasta hace poco, y aún muchas familias lo mantienen. Lo que sí ha cambiado en España es la situación legal de las mujeres. En una ocasión surgió en clase el tema del divorcio, y todos mis alumnos africanos no salían de su asombro cuando les dije que en ese caso es el hombre el que tiene que abandonar el domicilio familiar, y la mujer se queda en la vivienda con los hijos. «Pero si la casa es mía y la estoy pagando yo», dijeron. «No importa, tienes que buscarte otro alojamiento y además tienes que pagar la manutención de los hijos». «¿Y si es ella la que se quiere divorciar y no yo?» «Da lo mismo, con que uno lo pida es suficiente». Hicieron muchas más preguntas a las que yo no tenía respuesta, porque en realidad yo solo sabía sobre casos de conocidos y familiares que se habían divorciado, y al tratarse de situaciones diferentes, pues pasaban cosas también diferentes. Reportaron que en sus países, en caso de divorcio, el padre se quedaba con los hijos y era la mujer la que tenía que irse. La casa pertenece al padre y los hijos también. Las respuestas variaban ligeramente si provenían del campo o de la ciudad. En la ciudad se vive en condiciones diferentes y las casas familiares no son tan espaciosas. Pero en el campo, muchas veces, los hijos casados viven en casa de sus padres en una especie de gran familia, en la que cada hijo tiene su propio núcleo familiar. Y las mujeres son las que tienen que abandonar la casa de los padres para instalarse con sus maridos en casa de sus suegros. La situación de las mujeres. En general, las mujeres tienen pocos derechos y se considera que siempre tienen que estar al cuidado de un hombre. Su educación no es prioritaria y suele abandonar los estudios cuando se casa, que en muchas ocasiones sucede en la adolescencia. Actualmente, los derechos de las mujeres en España se están igualando a la de los hombres, pero décadas atrás también se consideraba a la mujer como menor de edad y no se le permitía abrir un negocio, tener una cuenta corriente o trabajar sin el consentimiento del marido. Si recordamos esto, podemos comprender la mentalidad de nuestros alumnos, que viven en una situación en la que los derechos de las mujeres aún no se han implantado de forma masiva. Cuando surgían estos temas, algunos decían que cuando se casen no tendrían que cocinar, ni limpiar, ni siquiera cuidar de los niños, porque eso es cosa de mujeres. Entonces me tocaba a mí hablar de la igualdad de las obligaciones familiares, sobre todo cuando la mujer trabaja. Otros, los menos, consideraban que es justo cuidar de la casa y de los niños, incluso si la mujer no trabaja. Unos aceptan la forma de vida en España y otros necesitan más información de cómo funcionan las cosas aquí. ¿Qué piensan nuestros alumnos de los diferentes tipos de familia? También les cuesta aceptar los tipos de familia que no se corresponden con el modelo tradicional. No comprenden que haya matrimonios que no quieran tener hijos, o que no se separen si uno de ellos es estéril. Tampoco entienden que la mujer tenga un hijo y viva sola porque quiere. Pero lo que ya les vuela la cabeza son los matrimonios homosexuales. En los países de donde vienen ellos, ser homosexual es motivo de burla y a menudo está incluso penado por la ley. Incluso la violencia contra ellos está considerada como un castigo merecido. Igualmente, los alumnos de Europa del Este tienen problemas para aceptar al colectivo LGTBI. Algunos están confundidos por la desinformación y los bulos y piensan cosas como que en los colegios se enseña pornografía a los niños pequeños o que de alguna manera se incita a los adolescentes a ser homosexuales. ¿Dónde está el límite si todo se permite?, me preguntó una alumna ucraniana. Ella temía que si no se contenían estos movimientos, en el futuro se podría incluso permitir el sexo con niños. Yo le contesté que se trata de respetar los derechos de las personas a llevar la vida que ellos elijan, y que el límite está en no producir daño y en respetar la edad mínima para tener relaciones, que además deben ser consentidas. En el caso de los niños, esto no se cumple, porque ellos sí que sufren daño y además su consentimiento no es válido. Este tipo de respuestas a veces me las tengo que sacar de mi buen juicio, porque reconozco que en ocasiones me falta información, sea de tipo legal
o sea, para desmentir tantos bulos como corren por las redes. Igual que muchos alumnos, inmigrantes y refugiados sufren un choque cultural al entrar en contacto con nuestra cultura, yo también lo sufrí cuando vivía en el extranjero y veía cómo se relacionaban los miembros de la familia. Anécdota. Cuando estaba en la universidad en Alemania, me sorprendía mucho que muchos estudiantes alemanes vivieran en pisos compartidos, incluso si sus padres vivían en la misma ciudad. Pero más me sorprendía que muchos padres instigaran a sus hijos a abandonar el hogar familiar cuando cumplían los 18 años. Esto me pareció totalmente opuesto al modelo de familia española en el que me había criado, donde los padres no quieren que los hijos se vayan nunca de casa y sienten que tienen que estar pendiente de ellos incluso cuando ya han formado su propia familia. Por cierto, este amor incondicional de muchos padres les viene muy bien a familias jóvenes que tiran de los abuelos para el cuidado de los nietos. Los abuelos son algo especial en la sociedad española y ya nos hemos acostumbrado tanto a tenerlos como desahogo que no podemos pasar sin ellos. Este es uno de los inconvenientes que tienen inmigrantes y refugiados cuando tienen niños pequeños. Al no tener una familia extensa y al haber pocas plazas de guardería, se hace muy difícil que trabajen los dos. Como ves, las relaciones familiares cambian de una cultura a otra. Unas cosas nos sorprenden y otras nos parecen insólitas. Los asuntos con la familia son un pozo sin fondo, pero ya llegaremos a tratarlos en próximos vídeos. Déjame en los comentarios si quieres tratar algún aspecto especial. Y no te vayas sin ver las escenas falsas. Pero antes, un llamamiento a suscribirse, a darle a la campanita y en pinchar en todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y ya que estás, dame un like para animarme a seguir. Y si no es mucho pedir, compárteme con otras personas interesadas en este apasionante mundo que es la enseñanza de idiomas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. Y ahora sí. Si ya has estado en el extranjero, habrás experimentado... Y es que cuando salimos de nuestro entorno, esperamos que el otro reaccione según nuestras expectativas. Como si no pudiéramos creer que muchas veces no podemos. Abuelos, padres, hijos, nietos, tíos... Los padres se habían casado después de haberse divorciado de sus diferentes padres, de sus correspondientes, de sus antiguos. También vivía con ellos el hijo... qué lío. En mi ingenuidad, y todos mis alumnos africanos, vaya, repito. ¿Y las mujeres son las que tienen que abandonar? ¿El qué? ¿Cómo? La casa de los padres. Actualmente y no se le permitía. También les cuesta aceptar los tipos. Igualmente, los alumnos de Europa del Este tienen problemas con aceptar al colectivo. O que de alguna manera se incita a los adolescentes ella temía que si no se contenían estos este tipo de respuestas y si no es mucho pedir,